Bien, nuevamente muy buenos días a todas y todos. Voy a presentar mi trabajo final de graduación, que se titula, como lo dijo el doctor Leonardo, Fortaleciendo la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Camasca, Intibucá, Honduras, mediante una mesa SAN liderada por el gobierno local. En ese sentido, la presentación cuenta de 12 puntos que los vamos a desarrollar de la siguiente manera. Los datos de inseguridad a nivel mundial, vemos como más de 250 millones de personas están en esta situación y que los datos han ido creciendo a medida del tiempo. Podemos ver cómo en el periodo del 2020 al 2022 habían 85 millones de personas, lo cual representa un incremento del 66%, y si lo comparamos con el 2016 al 2019, que tiene un incremento de un 22.1%, es interesante cuando analizamos toda esta problemática y vemos cómo la pandemia COVID-19, el tema de conflicto por tierra, el tema de las guerras y la crisis económica, pues son unos factores que contribuyen a que estos datos vayan aumentando. Esto es a nivel mundial. Si lo vemos a nivel de América Latina y el Caribe, pues la situación también es alarmante. Vemos una situación que va creciendo a medida que pasan los años. El 2020 con 92.8 millones de personas en inseguridad alimentaria y nutricional. El 2019 65.3, que representa prácticamente un incremento de un 29%, y vemos cómo en el 2014 pues prácticamente se duplica y hay un incremento del 48.7% comparado con el año 2020. Pero ¿qué está pasando a nivel de nuestro país, Honduras? En el 2022, 6.3 millones de personas estaban en peligro de inseguridad alimentaria y nutricional, que representa un 66.3% de nuestra población. Los datos o los departamentos que son más afectados, podemos ver el departamento de Lempira, con una tasa de un 32%, el departamento de La Paz, con una tasa de un 30%, estos dos departamentos ubicados justo en el corredor seco del país y también en frontera con nuestro país vecino de El Salvador. Y vemos un tercer departamento con un 43%, que es gracias a Dios. Sumado a esto, el tema de la pandemia, también algunos fenómenos naturales como ETA e IOTA, que nos viene a pasar factura en el 2022, y con ese exceso de agua, lluvias, que hay muchas inundaciones a nivel de país, vemos como el 91% de los cultivos se perdieron. Estamos hablando de granos básicos de maíz, de frijol, el tema del café, el tema de la caña de azúcar, que vino a contribuir a que estos datos alarmantes de inseguridad alimentaria y nutricional a nivel de país. A nivel de municipio, nosotros estamos ubicados, como lo vemos aquí en el mapa, en frontera con el país vecino de El Salvador. Formamos parte del corredor seco, que inicia desde Cotepeque hasta Valle, y el 100% de la población del municipio de Camasca pertenece a la etnia lenca, lo cual hay algunos factores como el tema cultural, algunas costumbres súper arraigadas que contribuyen al tema de la INSAN a nivel de municipio. No es muy extenso, hablamos de 66.41 kilómetros cuadrados, 72 caseríos y una población de 5.809 habitantes, pero sí preocupante cuando vemos que el 63% de esta población también está en inseguridad alimentaria y nutricional. Rescatar que dentro de esta población, pues el 51% son mujeres, y por ende pues habrá que hacer un énfasis muy fuerte hacia ellas. Ahora, ¿qué pasa? Vemos algunas imágenes que nos reflejan un poco las condiciones de nuestra población, que es indígena, hablamos de que es lenca. El hecho de estar en el corredor seco, pues nos afecta fuertemente la sequía. Tenemos en este corredor seco y en este municipio prácticamente dos etapas súper definidas, que es el invierno y el verano. Pero cuando hablamos de invierno, pues nos dice que inician las lluvias la primera quincena de mayo y termina la primera quincena de noviembre. Después no vuelve a llover
hasta el siguiente mayo. Entonces, ¿pero qué pasa? Dentro de este ciclo de invierno también se dan algunas canículas o veranos prolongados o sequías prolongadas que llegan hasta tardar hasta 35 días, lo cual pues es un riesgo para los diferentes cultivos. Podemos observar el tema de asentamientos en algunas microcuencas, lo cual tiene un impacto fuerte en el tema de la contaminación del agua para consumo y algunas prácticas inadecuadas, ¿verdad? Que está ligado al patrón cultural de la etnia, como la tala, como la quema y como el carrileo de algunos rastrojos previo a realizar las siembras de granos básicos. También la situación de las letrinas pues no es el adecuado. Hay un fuerte porcentaje de viviendas que lo vamos a ver más adelante que no tienen letrinas. El uso del fogón tradicional, el 100% de la población de Camasca utilizan un fogón para la cocción de sus alimentos. El tema de las carreteras en el invierno, todas las carreteras secundarias y terciarias son de terracería, por lo cual es un problema poder accesar a las diferentes comunidades. Tenemos problemas de malnutrición, específicamente desnutrición, a los datos que nos arroja el PDM a través del proceso de peso y talla que se vive en el municipio, y como podemos ver en esta vivienda, pues no son las adecuadas a esa situación que viven día a día las familias en el mal estado de las viviendas. Aquí vemos cómo tenemos la problemática a nivel de municipio. Hablamos de la sequía, que lo mirábamos anteriormente, de las prácticas ancestrales, tanto la quema, la tala, el manejo de rastrojo, algunas densidades de siembra que son inadecuadas, hablando de granos básicos. Vemos el alto costo de los insumos. Es sorprendente cómo se nos han disparado los insumos para poder realizar estas labores agrícolas. La escasez de asistencia técnica que se vive en el municipio y también la baja generación de empleo. Por ejemplo, el 64.5% de la población del municipio, el ingreso es menor a $1 por día. Vemos el tema del bajo nivel organizativo, que también tiene un impacto fuerte, ya que no pueden accesar a las instancias financieras locales, como también a las microempresas. La baja comercialización de los excedentes de granos básicos, pues al tener bajo rendimiento, pues no hay mucho para poder comercializar. Sin embargo, siempre se realiza porque es una práctica que las familias realizan para poder comprar lo que no producen, aunque estén seguros de que esa reserva no les va a ajustar para poder alimentarse todo el año, y lógicamente el mal estado de las carreteras. La mala calidad del agua para consumo, lo veíamos en la diapositiva anterior, cómo se ve afectada por el tema de asentamientos, de contaminación por heces fecales, también por productos que se utilizan en la siembra de granos básicos y frutales como tal. Hay una contaminación fuerte. Hay una inadecuada educación alimentaria y nutricional. Veíamos en el mapa, a pesar de que estamos un poco retirados de la parte de la capital, pero existe un bombardeo fuerte a través de las redes sociales y también de nuestro país vecino de El Salvador. Y hablábamos en la imagen anterior también de los fogones, cómo se utiliza ese fogón tradicional, el cual tiene un fuerte impacto en el medio ambiente, ya que es desde ahí donde se utiliza la leña para poder alimentarlo y realizar la cocción de los alimentos. El mal estado de las viviendas, el 64.2% de las viviendas están en mal estado. La mayoría de las viviendas no tienen un adecuado saneamiento básico, no tienen infraestructura para reciclaje de aguas grises. El 45% de las viviendas carecen de letrinas y un 26% también carece de pilas. Todo esto nos agudiza la situación de la problemática. Sumado a eso, un enfoque curativo de salud. Salud tiene una estructura impresionante, hablando de voluntarios de salud, de promotores de salud, de madres guías, pero realmente no se está aprovechando para hacer un trabajo adecuado en el marco de la SAN. Y por último, el tema de la carencia de la implementación de la política. El municipio no tiene una política SAN local,
lo que nos lleva a que no exista una vinculación entre los lineamientos de la política con los ejes temáticos del PDM o con los objetivos de desarrollo sostenible, y existe una baja o poca o nula coordinación entre los diferentes actores que tienen presencia a nivel del territorio. Esto nos lleva a que haya una escasez de granos básicos. La producción promedio, si hablamos de maíz, es de 12 quintales por manzana. Si hablamos de frijol, es de 5 a 6 quintales por manzana. Cuando una familia de 5 a 8 miembros necesita de 25 a 28 quintales de maíz para poder alimentarse todo el año. Esto nos dice que las reservas se ven amenazadas, y en el caso de maíz, pues prácticamente tenemos una reserva para 5 meses, y en el caso de frijol llega hasta los 8 meses. Eso nos dispara el alto costo de los granos básicos. En la temporada de cosecha podemos obtener el maíz a un precio de 2.50 de lempiras la libra, y cuando hay escasez pues nos dispara hasta 12 lempiras. Y si lo vemos en frijol, desde 8 lempiras hasta 30 lempiras llega a costar la libra. Lo que nos lleva a una adquisición de alimentos de bajo contenido nutricional, provocando el tema de la desnutrición. El 48.2 de los menores de 5 años a nivel de municipio están con desnutrición. Todo el impacto de los fogones también es fuerte en las enfermedades respiratorias agudas, que las padecen más los niños, las padecen las mujeres y los ancianos, que son los que más pasan en casa. Enfermedades diarreicas, productos del consumo de agua de mala calidad, y lógicamente existe una duplicidad de acciones de parte de los actores a nivel de territorio. Vemos el tema de los antecedentes del contexto del proyecto. Conocemos o leíamos sobre una experiencia en Nicaragua que la promovió el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria de la FAO, en el cual se implementan centros de acopios y ferias de seguridad alimentaria y nutricional, lo que permite que las familias puedan comprar o disponer de alimentos asequibles y fomentar el intercambio entre los productores y los consumidores, justo fortalecer esas cadenas cortas a nivel local. En el caso de Ecuador, se implementó una estrategia nacional para combatir la desnutrición, y vemos cómo en los menores de 5 años, pues el 2010, que estaba en 26%, se redujo en el 2012 a un 22%, prácticamente 4 puntos. En esta experiencia es muy fundamental la implementación, o fue fundamental la implementación de los huertos familiares, y también el tema de incorporar las especies menores como parte del huerto y parte de la alimentación en el marco de generar o de aportar proteínas a las familias. En Caldas, Colombia, vemos cómo la articulación local para desarrollar la conformación de una red de seguridad alimentaria y nutricional, y también pues se ve todo el tema el desarrollo de un diplomado en seguridad alimentaria y nutricional con actores de la zona, lo que nos lleva a promover que se instale una política de seguridad alimentaria y nutricional a nivel del municipio. Vemos en Araguay, Brasil, la implementación de proyectos de seguridad alimentaria a través de una dependencia municipal que es la de desarrollo económico sostenible, pero aquí también se visibiliza la importancia de la descentralización o desconcentración de fondos a estas dependencias para promover los sistemas locales de seguridad alimentaria. Y a nivel de nuestro país, en Honduras, pues hay un proyecto del Empira Sur, que fue toda la restauración de la capacidad productiva en el sur del Empira después de una sequía muy fuerte que afectó este departamento, y llevándolo a implementar un sistema agroforestal que es que es un sistema de producción sostenible, en el cual vemos toda la armonía que existe entre los cultivos y los árboles. Igual se implementaron los programas municipales de seguridad alimentaria y nutricional en 42 municipios, en los cuales se logra disminuir los índices de desnutrición crónica, siempre en menores de 5 años, y que acá es muy fundamental todo el fortalecimiento que se hace a los diferentes actores, especialmente a las familias, en la metodología o en educación alimentaria y nutricional, también en la metodología de huertos familiares, y se hace una fuerte inversión en el tema de viviendas. En todas las experiencias antes mencionadas, ha sido muy fundamental el rol que ha jugado el gobierno local con los diferentes actores que tienen presencia en el municipio.
¿Qué pasa a nivel del municipio de Camasca? Tenemos 10 actores, de los cuales 7 son gubernamentales y 3 no gubernamentales, hablando de USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, hablamos de JICA, la cooperación japonesa, y de COSEPRADI, que es un Comité Central Pro Agua y Desarrollo Integral para Intibucá, pero que ejecuta fondos de la cooperación canadiense y de la Unión Europea. Entonces, a pesar de que tenemos estos 10 actores presentes en el municipio, existe una poca o nula coordinación entre los actores. Normalmente son muy dados a hacer intervenciones directas sin coordinar con el gobierno local, lo que nos lleva a que haya una duplicidad de acciones en las mismas comunidades, con las mismas familias, y también que no exista una vinculación del accionar de cada uno de estos actores con el PDM, que está articulado en el marco de 16 ejes temáticos, y provocando, al no haber una coordinación, una articulación, pues es lógico que no va a haber una rendición de cuentas de lo que están haciendo o de cómo están contribuyendo, en este caso, a alcanzar alguna problemática o que ha sido planteada en el marco del PDM, y lógicamente existe una débil cobertura de la población más necesitada. En ese sentido, es necesario la implementación de una mesa de seguridad alimentaria y nutricional, primero porque se debe de coordinar, de fortalecer, de complementar ese trabajo entre el gobierno local, las diferentes ONG e instituciones que tienen presencia en el municipio. Esto nos llevaría a conocer el trabajo de las instituciones, qué hacen, dónde lo hacen, cómo lo hacen, con quién lo hacen. Lógicamente, se fortalece la coordinación de las acciones con el Plan de Desarrollo Municipal. Les decía anteriormente que el plan está enfocado en 16 ejes temáticos, que estos 16 ejes temáticos pues contribuyen a dar respuesta o están en relación o en consonancia con los 4 pilares de la seguridad alimentaria y nutricional. Permite que haya una mejora de la intervención coordinada en las comunidades, evitando la duplicidad. Se establecen metodologías y herramientas compartidas. Es interesante cuando un espacio como este pues, nos lleva a que haya un consenso sobre las diferentes metodologías o herramientas que se deben de implementar para evitar botar algunos procesos de desarrollo que llevan los gobiernos locales o los diferentes actores. También evita la duplicidad de acciones en las familias. Lógicamente va a ampliar la cobertura de la población que más lo necesita, bajo un abordaje integral de necesidades familiares. De repente un actor solo interviene en el pilar de disponibilidad, pero viene el otro y complementa con acceso, con consumo, con utilización. Entonces es prácticamente esa complementariedad que debe de existir entre los diferentes actores con el gobierno local. Y nos ayuda a optimizar los recursos involucrados y a garantizar la sostenibilidad de todos los procesos que se impulsan por los diferentes actores. En ese sentido, las principales funciones de la mesa, pues primero es el tema de sensibilización y promoción. Es interesante o es una prioridad poder educar a las diferentes, bueno, comenzando con los diferentes actores y también a todos los involucrados, hablando de la población, sobre la importancia de la seguridad alimentaria y nutricional. El tema de complementariedad, de articulación, optimizando los recursos, intercambio de información. Es fundamental este proceso, ya que cada actor por lo general está levantando información que de repente la tiene el otro, la tiene la municipalidad, la tiene el otro actor que tiene presencia, pero cuando no existen estos espacios de intercambio, pues existe la duplicidad de acciones y de recursos y de todo. También es el diseño de políticas y programas, o sea, que den respuesta a esa problemática que existe a nivel de territorio, y lógicamente debe de existir un monitoreo y una evaluación que permita decir si vamos cumpliendo los objetivos, las metas, como también tomar algunos correctivos en caso de ser necesario. En ese sentido, el marco jurídico y político, pues tenemos la Constitución de la República, que en el artículo 290 nos dice que los gobiernos locales son autónomos, gozan de autonomía. La ley de municipalidades nos dice que
que todas las organizaciones públicas y privadas que tienen presencia en el municipio, en el artículo 120, deben de realizar sus planificaciones en coordinación o en sintonía con el Plan de Desarrollo Municipal. El decreto ejecutivo PCM 038 del 2010, que declara el artículo 19 declara la SAN como prioridad de la población a nivel nacional. La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el decreto 25-2011, que nos da todo el respaldo para el establecimiento de las mesas de seguridad alimentaria y nutricional, tanto a nivel de departamento como de municipio. La política de seguridad alimentaria y nutricional, la famosa PIENSAN, que en el lineamiento número 11 nos indica fortalecer las alianzas públicas y privadas, igual que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 17, que nos indica todo el tema de alianzas, como el Plan de Acción SAN, que está en sintonía con los ODS y que busca toda la parte de la gestión local para contrarrestar el problema de inseguridad alimentaria y nutricional. En ese sentido, y al hacer todo ese análisis de la diferente problemática que existe a nivel del municipio, hacemos el planteamiento del proyecto, ¿verdad? Cómo crear este espacio de articulación que contribuya a mejorar las condiciones de la población, lógicamente liderado por el gobierno local, en el cual nos hacemos el planteamiento del objetivo general: mejorar la articulación de los actores sociales del municipio de Camasca-Intibucá mediante la implementación de una mesa SAN liderada por el gobierno local, con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Para el logro de este objetivo general, pues nos hemos planteado 3 objetivos específicos. Uno, desarrollar un mapeo de los diferentes actores sociales presentes en el municipio que contribuyan a los procesos de seguridad alimentaria y nutricional. Un objetivo número 2, que consiste en desarrollar un conjunto de criterios para el desarrollo de lineamientos que contribuyan a la conformación y operación de una mesa de seguridad alimentaria a nivel de municipio. Y un objetivo número 3, que es facilitar una guía de preparación que oriente el desarrollo del plan de trabajo de la mesa SAN en el municipio de Camasca. En ese sentido, se han definido 3 etapas. La primera, que es un diagnóstico para el mapeo de actores y sus interrelaciones con la seguridad alimentaria y nutricional, que tiene un fuerte vínculo con el objetivo específico número 1. La etapa número 2, que es el establecimiento de los criterios para el desarrollo de lineamientos que contribuyan a la conformación y operación de la mesa de seguridad alimentaria y nutricional, que damos respuesta al objetivo número 2 específico. Y en el caso de la etapa número 3, que es la facilitación de una guía de preparación del plan de trabajo de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que damos respuesta al objetivo específico número 3. En ese sentido, la etapa 1, el diagnóstico, pues es importante seleccionar el instrumento que debemos de utilizar para realizar este diagnóstico. Lógico que debemos de socializar con los diferentes actores que tienen presencia en el municipio y recopilar esa información de qué hacen, dónde lo hacen, cómo lo hacen, con quién lo hacen, que nos permita después analizarla y comenzar a identificar las posibles sinergias o coordinaciones o complementariedad que puede existir entre los actores, y elaborar el documento diagnóstico, y lógicamente debe de ser socializado para que los mismos actores puedan validarlo. En la etapa número 2, el establecimiento de los criterios, es fundamental tener presente el tema de coordinación, ya que vamos a complementar, a articular todos los actores que tienen presencia a nivel del municipio. El tema de eficacia es muy fundamental para evitar la duplicidad, cómo podemos optimizar los recursos entre los diferentes actores, el enfoque estratégico, cómo se definen esas metas, esos objetivos claros, los indicadores y todo el tema del monitoreo y seguimiento, y la calidad y la consistencia, que también es fundamental para poder la mesa desarrollar estos lineamientos. En ese sentido, tenemos el primer lineamiento, que es sobre el estado
de la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio de Camasca, que es fundamental el tema de concientización y sensibilización. Es necesario abordar esta temática, que la población o todos estemos claros de qué es la seguridad alimentaria y nutricional, cuáles son los desafíos que se enfrentan, como también la identificación de las diferentes causas que provocan esta situación y comenzar a identificar algunas posibles alternativas de solución, como también la movilización de recursos que se necesitan para abordar esta problemática. En el caso de la importancia del diagnóstico de la seguridad alimentaria y nutricional en Camasca, es fundamental porque debemos de hacer una comprensión de la situación a nivel de municipio. La identificación de necesidades, cuáles son esas necesidades que realmente tiene la población para poder superar esta situación, lo que nos lleva al diseño de algunas políticas, algunos programas que se necesitan para poder contrarrestarla y lógicamente a la asignación de recursos para poder abordar la problemática. Tenemos el número 3, que es la revisión del plan estratégico. El plan estratégico nos permite poder orientar las acciones. Todos los PDMs, y en el caso de la Municipalidad de Camasca, el PDM es realizado bajo una metodología de planificación participativa en el marco de 16 ejes temáticos. Entonces hay un involucramiento de las familias en donde reflejan toda la información de la problemática que existe, pero también nos sirve como un marco de referencia porque para realizar este PDM pues es necesario tener una línea de base que nos dice cuál es la situación actual. En el caso de algunos indicadores, vemos también todo el tema de la coordinación, o sea, cómo podemos contribuir al logro de esos ejes temáticos, a los diferentes actores contribuyen al logro de esos ejes temáticos, como también la posibilidad o la oportunidad para poder hacer una rendición de cuenta adecuada en el marco de el logro de los ejes temáticos. El otro punto es la conformación de la mesa SAN, que realmente pues, es fundamental para ver todo el tema de articulación y el tema de complementariedad de los diferentes actores. Aquí se ve todo el enfoque integral que lo hablábamos anteriormente, o sea, cómo podernos complementar acciones entre los actores y, lógicamente, poder definir algunas prioridades que deben de desarrollar a nivel de la mesa para contrarrestar esa problemática. El desarrollo de un acuerdo municipal. Si bien es cierto, el acuerdo municipal pues nos dice todo el tema también de sostenibilidad, porque al emitir un acuerdo municipal, igual esto nos lleva a que en la planificación o en el PDM o en el presupuesto se inserte a nivel del eje temático de participación y se le asigne un presupuesto, pero también nos da líneas para poder ordenar o definir algunos roles a nivel de las diferentes instituciones que tienen presencia en el municipio. Ahora, ¿qué pasa? Esto, de una u otra forma, este acuerdo nos genera la estabilidad de la sostenibilidad porque nos garantiza el proceso de institucionalización que debe de existir a nivel del gobierno local como de todos los actores. El otro punto es la identificación de problemas, necesidades, potencialidades temáticas del municipio. En ese sentido, es fundamental poder enfocar los recursos que existen para contrarrestar esa problemática. Igual poder identificar a los diferentes actores que contribuyen a dar respuesta a esta problemática existente y lógicamente también el establecimiento de prioridades que nos lleva a reducir el tema de las desigualdades, el tema de salud y bienestar de la población, porque nos permite focalizar cuál es la población que más lo necesita, la población más vulnerable. Y por último, el desarrollo de un plan de trabajo que primero debemos de definir cuál es la estructura, pero también definir esas metas, esos objetivos claros y el tema de los recursos.
En los diferentes lineamientos planteados es fundamental el tema del monitoreo y seguimiento y también el tema de la rendición de cuentas. Como vemos, la etapa número 3, pues el poder definir el tema de los objetivos es fundamental, para que sean objetivos SMART, que sean específicos, medibles, alcanzables, realizables en un tiempo definido. El tema de los recursos es fundamental saber con qué se cuenta para poder abordar la situación y poder identificar también las actividades, cuáles son las actividades que se van a desarrollar, tener claridad quiénes de los actores presentes en el municipio pues se van a ver involucrados. Lógicamente se debe de definir una línea de tiempo para saber cuándo las diferentes etapas, cuándo comienza, cuándo debe de finalizar las diferentes fases de ejecución y reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos, ver cuáles son esas amenazas que tiene el plan, pero también cuáles son las oportunidades. Definir indicadores o criterios para el monitoreo del plan. Se debe de elaborar un presupuesto articulado entre los diferentes actores en el cual cada actor está consciente de cómo contribuye desde su presupuesto a dar respuesta a una problemática. Elegir una metodología de gestión para el abordaje del plan. Si es necesario, pues hacerla hasta nivel semanal, a nivel mensual, pero tener esa claridad de cómo vamos a gestionar el plan, formular el plan de trabajo y planificar el trabajo armonizado y consensuado. Ese plan que esté reflejado las diferentes responsabilidades o acciones que debe desarrollar cada actor. En ese sentido, pues tenemos 3 productos. El primer producto de la etapa 1, que es el documento diagnóstico del mapeo de actores sociales presente en el municipio. El producto número 2, en la etapa 2, que es el documento de lineamientos para la conformación de la mesa, que prácticamente es todo el ABC que se debe seguir para construir y operar la mesa SAN. Y en la etapa 3, que tenemos el producto de una guía de plan de trabajo de la mesa SAN. Hemos planteado indicadores, hablamos de 3 indicadores de proceso: el cumplimiento de los productos, el porcentaje de las actividades realizadas por etapa del proyecto y un porcentaje de avance del presupuesto. También 5 indicadores de producto: número de capacitaciones realizadas, porcentaje de actores que contribuyen al pilar de disponibilidad y así sucesivamente por pilar. Y en este caso sí, hacer un paréntesis, ya que lo hemos planteado así porque muchos actores tienen proyectos muy puntuales. Por ejemplo, vamos a apoyar el proyecto de siembra de maíz. El otro, vamos a hacer una intervención en las especies menores. El otro va a hacer una intervención en cultivos diversificados. Al final todo es disponibilidad, ¿verdad? Pero con diferentes proyectos. En ese sentido, en estos indicadores de producto, tomé la decisión de plantearlo de esta forma, ¿verdad? Como el porcentaje de los actores que contribuyen al pilar de disponibilidad. Sin embargo, al final, en el indicador de impacto, pues vemos el porcentaje de proyectos SAN realizados de forma conjunta en el municipio, en donde vamos a visibilizar todo el tema de articulación y complementariedad. Y el último, que son el porcentaje de líneas de acción fortalecidas en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional. Para el desarrollo de todo esto, pues hemos planteado un cronograma que va en el marco de las 3 etapas. La primera etapa tiene una duración de 5 meses, ¿verdad? La segunda etapa 4 meses y la tercera etapa 3 meses. Estamos planteando que en 12 meses es justo lo que necesitamos para el desarrollo de planteamiento de esta propuesta. Los recursos, o sea, ¿qué necesitamos? Pues un presupuesto de $38,501, estamos hablando en el equivalente de 943,000 lempiras, ¿verdad? Interesante que dentro de todo esto el aporte municipal es de un 44.3% y el resto es de los diferentes cooperantes. Aquí hemos considerado el tema salarial y el tema de algunas meriendas, ¿verdad? Que no tendrían ninguna implicación ya que están considerados en los diferentes
bueno, en el caso de la municipalidad. Y vemos cómo la etapa 1 prácticamente abarca un 14% de este presupuesto, la 2 un 44% y la etapa 3 un 42%. En ese sentido, el tema de las conclusiones, en el cual el municipio de Camasca, Intibucá, Honduras, las causas de la INSAN se enfocan en variados aspectos en el marco de los pilares de la seguridad alimentaria nutricional. Por ende, es interesante realizar un abordaje integral, lógicamente fortaleciendo esos 16 ejes temáticos que están en el PDM municipal. Nos respalda o se dispone de un marco jurídico estable y coherente, como lo veíamos en la diapositiva anterior, la cual nos facilita la movilización de recursos financieros y promueve la coordinación entre partes interesadas para alcanzar los objetivos comunes. Estamos claros que la falta de una estrategia de articulación puede llevar a realizar trabajos aislados de los actores y perder esas oportunidades de colaboración y sinergia, que es justo lo que está pasando en la actualidad a nivel de municipio, y la carencia de herramientas y enfoques consensuados dificulta la coordinación efectiva, especialmente la recolección de datos, monitoreo, evaluación, intercambio de buenas prácticas y toma de decisiones y la duplicidad de acciones. Las recomendaciones, pues el desarrollo de una estrategia de articulación a nivel municipio pues, requiere promover la coordinación y la colaboración, que es justo el trabajo de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, basado en espacios de diálogo y concertación con objetivos compartidos y que debe disponer de herramientas y metodologías consensuadas que faciliten el intercambio de información y el trabajo conjunto, evitando la duplicidad de las acciones de los actores. Para contribuir a la solución de la problemática descrita, pues es recomendable el establecimiento de una mesa de seguridad alimentaria y nutricional que promueva la articulación entre los diferentes actores presentes en el municipio de Camasca y, por último, que con el liderazgo municipal la mesa SAM puede involucrar a representantes de diferentes sectores relevantes de la sociedad civil y facilitar el intercambio de conocimientos, información y experiencias entre los participantes, fomentando de esta manera la colaboración y el aprendizaje conjunto, que justo en la ley de municipalidades y en el artículo 20, pues nos dice que debe de ser las planificaciones en coordinación con PDM y de esta forma pues hace un llamado a los gobiernos locales a que lideren estos espacios de articulación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Tiburcio. Pasamos entonces al siguiente punto, en el que abrimos un espacio para que los miembros del tribunal se refieran al trabajo, a tu trabajo de graduación, a través de comentarios, preguntas, como así lo consideren. No hay un protocolo para el orden de esta intervención, así es que vamos a dejarlo un poco libre. Que levante la mano, que lo haga. Yo me quedaré de último, sí. Tampoco es parte del protocolo, pero les propongo. Así es que quien quisiera participar de primero, pues que no, ya está. Maya ahí. Muy bien, Maya. Excelente. Para variar yo. Bueno, yo quiero felicitar a Tiburcio por este extraordinario trabajo. Pues ha sido un excelente resultado que ha tenido muchísimo sacrificio personal y laboral. Pues entonces, y creo que la presentación estuvo impecable. Estoy muy orgullosa realmente. Es mi pupilo, entonces, pues es un orgullo pues tenerlo acá. Yo nada más quería enfatizar en algo que me pareció muy interesante y desde que Tiburcio propuso esta propuesta, en ese momento yo no tenía, digamos, como tal vez un acercamiento a gobiernos locales, más que lo que él nos contaba de su experiencia y trabajo que ha desarrollado durante todos estos años,
pero me pareció muy interesante y el que él nos reitere un poco el hecho de cuál ha sido la motivación para presentar esta propuesta, porque pues sabemos que, y bueno, ya eso aprendimos durante toda la maestría, el tema de que pues la INSAN tiene muchísimos determinantes, pero como, digamos, a nivel de gobierno local, que es tan independiente, que pese a las leyes que resguardan, digamos, toda la seguridad alimentaria a nivel país, como al ser un gobierno autónomo e independiente de todo lo que es el gobierno central, ¿de dónde surge esta motivación para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto? Porque también al principio creo que un poco se le cuestionaba que cómo era el tema de la viabilidad, si cambiaban, por ejemplo, los gobiernos, dependiendo del partido que estuviera en ejercicio, ¿verdad? Entonces, que nos contara un poco al respecto de esa motivación y cómo logra, digamos, acceder, porque también es un tema de cómo logramos hacer ese vínculo y esa coordinación para tener ese abordaje holístico que es el que se espera, digamos, de este problema de INSAN. Gracias, May. Bueno, uno de los puntos, de los factores que me lleva a realizar este planteamiento de trabajo final de graduación es que, por mi experiencia, conozco muy bien el trabajo que se realiza en los diferentes actores a nivel del municipio. Normalmente los actores, muchos de los actores se dedican más a cumplir sus metas, a cumplir sus planificaciones, pero sin importar qué está pasando alrededor. Entonces, eso para mí me llevó a motivarme y también porque conozco muy bien de la problemática que existe a nivel de territorio. O sea, ¿cómo es posible que haya una intervención fuerte de diferentes actores que tienen unas planificaciones estratégicas, que gozan de un presupuesto, pero que la situación continúe lo mismo? Entonces, de ahí que ¿quién es el llamado? Bueno, es el gobierno local, porque a nivel de experiencia nos dice que el gobierno local es el responsable de liderar el desarrollo de un territorio y que los diferentes actores solo somos unos colaboradores. Entonces, ¿qué pasa cuando este tipo de iniciativas es liderada por un actor? Existe el famoso celo institucional, ¿verdad? La cosa no funciona bien, mientras que cuando tenemos un respaldo político, jurídico, y es la persona indicada quien lo coordina, entonces las cosas funcionan. Entonces esa fue mi motivación, ver la problemática que existe a nivel de municipio y ver esa gama de actores que están interactuando, pero que no había un impacto fuerte a nivel de la problemática que vive la población del municipio. Muchas gracias, Tiburcio. Pedimos a Katia o a Galileo también que nos hagan, digamos, sus reflexiones, observaciones. Igualmente, si tienen alguna pregunta para Tiburcio. Tenemos un espacio de 20 minutos para esto, ¿no? Aunque llevamos un atrasito, pero bueno, es necesario. Bueno, voy de segunda porque tengo la mano levantada. Maggi me ganó, pero yo dije, tenía que ir Maggi, era el pupilo, tenía que ir de primero felicitándolo. Y precisamente quiero empezar con eso, felicitando a Tiburcio, pues el poder haber sido parte de un pequeño momento del proceso me hace estar muy contenta por ya verlo finalizando, ¿verdad? También sé lo que ha costado este proceso, entonces, pues bueno, de verdad felicidades ya por estar casi al final. Tal vez en el mismo sentido que lo plantea Maggi, respecto al papel del municipio en la propuesta y en sí, en todo el trabajo con la seguridad alimentaria, a mí me queda como en los comentarios que han habido a nivel latinoamericano, centroamericano, han habido diferentes iniciativas para crear como este tipo de coordinaciones
No sé si conoces como parte de la FAO los comités de seguridad alimentaria y nutricional locales, que no están como entre las referencias, entonces no sé si en Honduras se ha implementado. Sí, sí, sí existen los comités de SAN a nivel de comunidades. Bueno, en algunas comunidades donde ha hecho algunas intervenciones, más que todo FAO promueve este tipo de Ujú. estructuras organizativas locales. Ujú. Y precisamente, pues la idea de estos comités era más o menos lo que propones con respecto a las mesas, tal vez no con una parte tan fuerte, una participación tan fuerte o tan protagónica de los municipios, ¿verdad? Pero los principios, digamos, son los mismos. Entonces, preguntarte dos cosas muy puntuales. Uno, em, que si conoces, porque no están en los antecedentes, algunos, algunas experiencias exitosas respecto a este tipo de, de acciones, ¿verdad? De articulación, por ejemplo, como mesas o similares a estos. Eso uno. Y dos, si la el municipio como tal tiene alguna experiencia en este tipo de articulación que no necesariamente sea en seguridad alimentaria, sino en alguna otra temática, si ya el municipio tiene este tipo de función. Ok, gracias, profesora. Bueno, el tema de experiencias exitosas a nivel de país, no pude encontrar ninguna que tenga toda la parte de sistematización, ¿verdad? Que el soporte. Sí, sé que en algunos municipios han desarrollado algunos espacios de articulación, ¿verdad? Pero también conozco muchas experiencias que iban en esta sintonía, ¿verdad? De poder articular, pero prácticamente por estar en el marco de una planificación o de un objetivo de X actor. Entonces, en ese sentido, ese actor era quien lideraba. Y eso fue un fracaso. Ahora, yo eso no lo puedo, no lo incluyo como respaldo porque no tengo la parte de sistematización. Pero sí, con mi experiencia, sí conozco esa parte, ¿verdad? En donde ha sido un fracaso por el hecho de que, bueno, el otro actor dice, pero bueno, ¿y quién es un ejemplo? ¿Quién es la FAO para decirme que debo de coordinar? No, que de repente el protocolo de la FAO es muy largo y yo necesito alcanzar estos productos rápido, entonces necesito hacer una intervención directa. Entonces, por ese sentido, no ha sido funcional. Y por eso es el planteamiento de la propuesta que el llamado para liderar esto es el gobierno local. Él sí puede normar y él sí puede decir, bueno, señores, ustedes deben de hacer esto en el marco de esta planificación que tengo en mi plan de desarrollo municipal, el cual ha sido bajo una planificación participativa. Y a nivel de municipio no conozco una experiencia de articulación. Sí, es interesante lo que usted planteaba de los comités de seguridad alimentaria y nutricional, en el cual se abordan todas las estructuras de base, ¿verdad? Pero eso se utiliza más para implementar ya una vez la propuesta, cuando entramos en ejecución, cómo articulamos estas instancias porque nos ayudan a dinamizar todo el trabajo. Pero en este sentido, el planteamiento nuestro va más un poco a la parte de recursos, porque sabemos que los actores sí manejan fondos, pero de una u otra forma a veces no están orientados de la mejor manera a nivel del municipio. Entonces, pero sí, que de hecho al momento ya de implementar una propuesta de esta naturaleza, va a ser fundamental organizar todas esas estructuras de base que existen a nivel de las comunidades mediante una estrategia como lo son los comités de seguridad alimentaria y nutricional. Sí, sí me parece. Y también creo que de alguna manera, bueno, cuando estés, no sé si vas a llevar a la práctica el El proyecto. proyecto. Bueno, comentarle que me he detenido un poco y le comentaba al doctor Galileo y a Maggi. Tengo demanda de 2 mancomunidades
Las mancomunidades son instancias que aglutinan cierto número de municipios. Aquí es una estructura que trabaja muy bien a nivel de país. Entonces, 2 mancomunidades que me están solicitando el documento, sí hemos estado hablando y todo, pero les dije no, hasta que yo no cierre este capítulo, yo no se lo voy a facilitar. Pero de hecho, quizás en próximos años pues puedan tener la participación de alcaldes comentándoles de cómo vivieron este proceso en la implementación de esta propuesta, porque sí es muy viable. Lástima que mucho bueno, en nuestro país, y ayer se lo planteaba May, a los alcaldes y alcaldesas no existe una universidad, no existe una escuela que los preparen para ser alcaldes. O sea, aquí en Honduras es que tenga primaria completa. Entonces, eso es una desventaja enorme, ¿verdad? Entonces, en la medida que los alcaldes van entendiendo, por eso un punto fuerte dentro de la propuesta es el tema de la sensibilización. O sea, siento que a nivel en diferentes niveles existe un problema de conceptualización de la seguridad alimentaria y nutricional. O sea, sí, hablamos de SAN, que la SAN por acá, que un proyecto, pero cuando comenzamos a internalizar nos damos cuenta que esos técnicos o esas personas que están hablando de seguridad alimentaria y nutricional prácticamente desconocen, bueno, en qué consiste, por ejemplo, todo el tema de disponibilidad o cuáles son los problemas que existen en el marco de la disponibilidad, del acceso, del consumo. Entonces es interesante y sí, sé que esta propuesta, aparte del municipio de Camasca, hay 2 mancomunidades que estaríamos hablando de alrededor de unos 12 municipios que la van a implementar. Excelente. Ojalá que así sea, de verdad, que pueda llevarse a cabo. Y creo que tendrías que tal vez considerar, vos mencionas ahí la capacitación, pero no sé si sucede allá como es acá. El hecho de que sean los municipios los que tienen el papel de articuladores, no siempre tampoco existe la capacitación para eso, ni la formación para eso en las municipalidades, por lo menos acá. Maggi va a venir a cambiar eso. Es un reto, sí. Sí, pero en este momento no sucede, ¿verdad? Entonces va a ser interesante ese reto también porque si ellos van a tener el protagónico articulando y no tienen otras experiencias haciendo eso, ¿verdad? Pues van a necesitar también mucho apoyo ahí de tu parte, entendiendo qué es esa articulación, ¿verdad? Porque de repente no la van a tener tan clara. Entonces, bueno, espero pronto verlo en las noticias como un ejemplo de articulación. Ok, perfecto. Felicidades. Gracias, profesora. Muchas gracias, Katia. Le damos la palabra entonces al doctor Galileo. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, me uno también a las felicitaciones para Tiburcio. Creo que ha hecho una excelente presentación, muy ordenada, muy concatenada. El orden de ideas me gustó mucho cómo logró poner en 39 minutos el documento de una manera muy clara y objetiva. Creo que el trabajo de Tiburcio es un trabajo bastante innovador, porque muy pocas veces vemos este tipo de acciones a nivel de gobiernos locales. En el contexto centroamericano, pues las idiosincrasias de cada país son diferentes y en el ámbito político los movimientos a nivel de gobierno local se mueven de diferentes maneras y formas. En el caso hondureño, pues tiene cierta particularidad. Hay esa característica en donde a través de los años se ha logrado venir conformando una serie de procesos que conllevan a la creación de esas mancomunidades, a la unión de diferentes municipalidades en un principio para poder apuntarle a un objetivo específico. Y creo que ahora el trabajo de Tiburcio viene como a ponerle los pies en la tierra y darle luces a los gobiernos locales como para tratar de ir orientando y ayudando en este tema de seguridad alimentaria para este tipo de acciones. Un punto importante es que esta mesa de concertación, que es la mesa de seguridad alimentaria, pues creo que se podría emular para otras acciones, no solo las de seguridad alimentaria, podría ser una mesa de concertación para diferentes temáticas que las municipalidades abordan.
En esa línea de pensamiento, dentro del trabajo y las ideas que Tiburcio nos comparte, creo que sería importante que él tal vez nos pueda dar algunos lineamientos sobre cómo considera él que podríamos asegurar la participación sostenible de los diferentes actores a través del tiempo. Vemos que en este momento, en la instantánea que nos presenta, hay 10 actores, unos que son meramente gubernamentales, 2 entidades internacionales, una entidad que administra fondos de la cooperación canadiense, y es muy probable que en el correr del tiempo se van a sumar otros actores o también podrán salir algunos actores, pero entonces la pregunta podría, yo quisiera que Tiburcio nos ayude a entender cómo podríamos asegurarnos de una participación sostenible en el tiempo de estos actores. Creo que ese es un punto bien importante porque vemos que por ahora en la instantánea hay 7 actores gubernamentales, 2 internacionales, 1 local, pero entonces, ¿qué pasa si uno se quita, se merma la acción, etcétera? Bueno, escuchamos a Tiburcio en esa línea. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, uno de los puntos y que es el rol de las mesas es el tema del consenso, ¿verdad? El consenso que nos permite tomar decisiones en conjunto. Y ese es uno de los puntos que sí garantiza que haya un mayor involucramiento, una acción de querer estar participando en un espacio de esta naturaleza. Pero también hay algo interesante, y lo mencionaba en la presentación, es el punto de acta. El punto de acta permite o garantiza la institucionalización de la estructura o de la instancia de Mesa San a nivel del gobierno local como también de los diferentes actores. El otro punto es el poder homologar, el poder estandarizar algunas metodologías que se van a poder abordar, y lógicamente eso nos lleva a que haya un mayor aprovechamiento de los recursos que cuentan los diferentes actores. Y en ese sentido juega un papel muy importante, y volvemos otra vez al tema de la concientización, ¿verdad? Porque ahí es donde nos damos cuenta que con la complementariedad, con el trabajo de articulación, podemos lograr muchas cosas más en el marco de contrarrestar esta problemática que se vive a nivel de municipio. Y lógicamente, pues se deben de definir objetivos comunes, ¿verdad? Entonces, eso que de repente también los abordo en los desafíos, en los retos y desafíos o los riesgos, perdón, que tiene esta propuesta. Gracias, Tiburcio. No tengo más comentarios. Felicitaciones. Muchas gracias. Tiburcio. Gracias, doctor. Gracias también a Galileo, a Maggi, a Katy. Bueno, pues yo también te voy a hacer algunos comentarios. Primero, Tiburcio, felicitarte por tu presentación. En el tiempo que tengo de conocerte, pues la verdad que me sorprendiste con esa presentación tan fluida, tan clara, con esa seguridad y con esa gran calidad. Y con la demostración de conocimiento sobre la SAN y sobre el tema que has dejado, ¿no? Eso, digamos que nos enorgullece en la maestría, y vamos a suponer que parte de ese crecimiento es consecuencia justamente de haber cursado esta maestría, ¿sí? Vamos a ver. Pareciera que todos tenemos una preocupación común, ¿no? En términos de que, ¿cómo lograr que lo que ha sido prácticamente una utopía, no solo estoy hablando en América Latina, sino en todo el mundo, ¿verdad? Que es la integración de una diversidad de actores, porque no estamos hablando solo de actores públicos, estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil,
privados, etcétera, se pongan de acuerdo en algo, ¿no? ¿Mm? En mi experiencia, que he trabajado con muchos de ellos, esto es realmente difícil, realmente difícil. Principalmente porque hay intereses distintos, podrían haber cuestiones culturales, aunque yo eso ya no me lo creo tanto, ¿verdad? Hay estructuras de organización con objetivos distintos, hay, digamos, presupuestos igual que están elaborados para unos planes X, para unos planes Y, que no siempre son compatibles, ¿verdad? Lo que vos decías, hay a veces un recelo institucional, ¿verdad? Y si se logran poner de acuerdo, posiblemente son en territorios de mayores dimensiones, ¿verdad? Entonces, lograr esa integración con esos fines comunes y ese, digamos, accionar y caminar juntos en un municipio de una extensión territorial relativamente baja, digamos que ahí empiezan a generarse las primeras dudas, ¿verdad? Eso creo que ya lo has comentado bastante. Ahí debo decir que viendo tu diseño y formulación, capítulo 7, sos sumamente exhaustivo y eso tiene un alto grado de coherencia, todo el planteamiento que haces ahí. Un análisis de riesgo muy completo, un plan de actividades muy bien formulado que deja ver que hay un esfuerzo justamente por minimizar estos riesgos, ¿verdad? Pero ya te digo, las cuestiones estructurales de las diferentes entidades que se están planteando en esta acción, no es fácil que converjan, ¿no? Ni que converjan en forma sostenida. Podrían converger para una acción inmediata, puntual, concreta, pero para una acción sostenida no es fácil que converjan, ¿verdad? Entonces, más bien, concretamente y siendo conscientes de eso, en tu experiencia, te voy a hacer un poquito más de comentarios, pero desde ahora te hago esta pregunta. En tu experiencia, a ver, que me digas algunos aspectos concretos que te han convencido a vos de que esto es posible lograr. A ver, con el análisis de viabilidad institucional, normativo, etcétera, etcétera, no es suficiente. No es suficiente porque la mayoría, o sea, podemos tener un marco normativo que nos convoque a coordinar, etcétera, etcétera, pero al final eso no es funcional, eso no es operativo, ¿verdad? Y entonces, si tenés algún tipo de evidencia, ¿verdad? De que efectivamente hay compromiso de todas estas partes para integrarse a esta causa común, ¿verdad? De cualquier tipo, digamos, directa, obtenida primariamente por vos, ¿verdad? No porque hay un plan o, yo te digo, una normativa o alguien te habló de las buenas intenciones, sino alguna referencia concreta de una autoridad, de una jerarquía pública, privada, etcétera, que así lo plantee. Y deberíamos de tenerlas de todos, ¿verdad? Porque ir a gestionar una serie, digamos, de acciones de segundo orden, por así decirlo, no estructurales, que nos aseguren la integración y el establecimiento de sinergias, por más bien que esté formulado el plan, eso no va a funcionar, ¿verdad? Eso. Lo segundo es que, y justamente como el tema de la articulación está siendo planteado como el hilo conductor, el tema principal de tu trabajo, una de mis sugerencias es que tanto, digamos, en toda la introducción del documento escrito, ¿verdad? Como en el marco teórico, etcétera, etcétera, el tema de la gobernanza, el tema de la articulación, sea considerado a mayor profundidad, ¿verdad? Porque resulta que son más evidentes y son más protagonistas los problemas de la SAN en sí mismo que, digamos, el efecto supuesto que pueda estar causando la ausencia de articulación. Y las expectativas que estamos creando acerca de cómo la articulación podría contribuir efectivamente a resolver esos problemas, ¿verdad? O sea, veo dos niveles, ¿no? Uno, en donde el problema es la articulación, y hacemos un análisis de cómo opera esa articulación, de cuáles son sus
digamos, sus áreas débiles, ¿verdad? Las causas que están interfiriendo en que no exista una correcta articulación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y otro segundo orden, que son los problemas propios de la seguridad alimentaria, como el agua, la educación nutricional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese equilibrio de cuál es el problema y cuál es la causa, no lo veo tan claro en la exposición del documento, ¿verdad? Porque ciertamente la mesa, como está planteada, se estaría entendiendo como un medio para resolver los problemas de la inseguridad alimentaria y nutricional. Pero en tu planteamiento, no está claro que justamente ese medio se convierte en nuestro objetivo, ¿verdad? En nuestro planteamiento, como si está muy claro en el diseño y formulación que vos haces. De hecho, en el análisis o en la priorización de problemas que vos haces, el tema de la duplicidad de acciones debido a la débil coordinación institucional es solo uno de los 7 problemas priorizados, ¿verdad? Entonces, pareciera, digamos, que ahí falta como una desagregación, ¿verdad? A ver qué más. Bueno, yo tengo una serie de observaciones. Quizás una segunda te voy a hacer también tipo pregunta. A ver. Cuando yo escucho hablar de una mesa, yo me imagino cualquier cosa. Entiendo que es un espacio de concertación que puede ser ocasional, informal, etcétera, o puede ser algo, digamos, incluso normado por una especie de legislación, ¿verdad? No he visto en ningún caso que una de las facultades o de los atributos de una mesa tenga, digamos, funciones o genere acuerdos vinculantes, ¿verdad? Y normalmente cuando eso ocurre, vamos a tener una acción paralela, digamos, a la estructura oficial de gobernanza, ¿verdad? A las municipalidades, etcétera, etcétera. Y nuevamente esa estructura paralela no tiene capacidad de incidir, ¿verdad? En el sistema establecido, ¿no? En el sistema de gobernanza oficial, formal, ¿verdad? Te hago el comentario porque te voy a hacer la pregunta de si no estaremos en este contexto que trato de describir, siendo muy ambiciosos, además de lo que te decía originalmente, digamos, de las cuestiones operativas, culturales, personales, estructurales, para integrar a los diferentes actores, no estaremos siendo muy ambiciosos en términos de suponer que justamente una estructura como una mesa, aún insertada dentro de un gobierno municipal, pueda generar o lograr todo lo que le estamos atribuyendo, ¿verdad? En el sentido de identificar necesidades de las comunidades, diseñar estrategias de adaptación, asignación de recursos, soluciones integrales, implementación de programas para lograr la alimentación balanceada, ¿verdad? Monitorear y evaluar, etcétera, 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 ¿verdad? Digo, yo no tengo duda de que tu análisis es absolutamente claro y deja establecidos cuáles son los riesgos. Más bien la pregunta es esa, ¿no? La primera sería entonces, repitiéndote, ¿qué evidencias tenés de que efectivamente hay compromiso de los actores que están siendo planteados en esta estrategia? Y la segunda, ¿cómo una instancia que no es una instancia oficial, formal, ¿m? que venga, digamos, con directrices desde arriba, intente integrar a una serie de actores que de por sí obedecen a objetivos, a estructuras distintas, ¿verdad? Para lograr una diversidad de acciones que en principio no son solo de la mesa, que la mesa obviamente las va a concertar, pero que la mesa no tendría, digamos, ningún poder vinculante para ejercer capacidad de acción, de decisión, de inversión sobre los actores participantes, ¿verdad? Y si esa diversidad de acciones que le estamos atribuyendo a la mesa
podría realmente la mesa estar en capacidad de lograrlas, ¿verdad? Porque seguramente la participación en la mesa va a ser un poco voluntaria de cada uno de los actores, con compromisos mayores o menores, ¿verdad? Pero, termino con esto, justamente pensando digamos, en estas reflexiones y un poco en estos supuestos o preocupaciones, no deberíamos plantear los indicadores sobre justamente la sostenibilidad de la mesa y no sobre los logros que se deriven de su acción. O si deberíamos de tener dos juegos de indicadores. Uno justamente para evaluar el desempeño de la mesa y otro los productos, efectos, impactos que logra sobre los objetivos que se le están atribuyendo a la mesa. Eso, hay una serie, digamos, de observaciones menores de forma, pero ya te las pasaremos. Tiburcio, te doy la palabra. Gracias, doctor. Bueno, es interesante su comentario, pero quiero decirle que bueno, lo abordaba anteriormente, cuando existe ese proceso de sensibilización en tomadores de decisiones que nos provoca generar esa voluntad política, que eso es fundamental para que este tipo de planteamientos, de propuestas se desarrolle, eso nos garantiza un éxito total. Porque independientemente de que un actor interviene en un municipio y no se suma a los lineamientos que un gobierno local ha emitido, recordemos que goza de autonomía y también goza del respaldo en el que él puede o exige que haya una articulación con su PDM. En ese sentido, he tenido las vivencias en un municipio donde un alcalde muy empoderado, muy apropiado de toda la situación y un actor que estaba haciendo o estaba promoviendo una metodología que votaba un proceso que el gobierno local estaba promoviendo, entonces se ajusta a lo que nosotros estamos haciendo o dos, se retira del municipio. O sea, cuando existe ese proceso de concientización, ese apropiamiento, ese empoderamiento, la cosa facilita y lógicamente la voluntad política. Segundo, decirle que la estructura del plan de desarrollo municipal, les hablaba que son 16 ejes temáticos. En esos ejes temáticos vemos el tema de educación, vemos el tema de salud, vemos el tema de producción, vemos el tema agua, el tema economía, el tema de seguridad, el tema de participación. Entonces, cuando hacemos todo ese análisis, vemos que todo está enmarcado en seguridad alimentaria y nutricional. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de los actores y los que tienen presencia en el municipio también están desarrollando acciones que van a fortalecer la producción, que van a fortalecer la economía. Entonces, por eso es interesante el vínculo que debe de existir con el gobierno local. Sumado a eso es que esta metodología que la abordé así de forma general en la presentación es una metodología participativa que se realiza cada 6 años o cada 10 años. De repente solo se hace una actualización si todavía no se han cumplido con la demanda existente. Parte de una priorización de problemas a nivel de comunidad. ¿Verdad? Entonces, aquí fomentamos la verdadera gobernanza. O sea, ¿qué es lo que hace la población con los tomadores de decisión y no al contrario? O sea, justo el país ha vivido todo un proceso. Desde el 2017 hubo un proceso de transición, 2017 para atrás, la mayoría de los tomadores de decisiones hacían un documento de planificación estratégica por cumplir por un requisito
para que hicieran una transferencia monetaria desde el gobierno central hacia los gobiernos locales. A partir del 2017 les dijeron, señores alcaldes y alcaldesas, si usted no ejecuta en el marco de su planificación estratégica, sus fondos van a ser reparables. Es en ese sentido, en ese momento lleva a que los tomadores de decisión hagan planificaciones realistas. O sea, que en esa planificación las familias o cada comunidad a través de una herramienta que se llama PDC, Plan de Desarrollo Comunitario, identifique cuáles son los problemas y también se vaya a un proceso de priorización de esos problemas. Entonces, ¿qué nos dice? Que lo que está planteado en ese plan estratégico, en el marco de los 16 ejes temáticos, es la realidad que se vive a nivel de las comunidades. Entonces, en ese sentido, cuando llegan los actores y el alcalde o alcaldesa tiene la claridad, comienza a ver, o sea, este actor, cuáles son las acciones que va a desarrollar. Ah, bueno, voy a trabajar en el tema de mejorar los rendimientos en granos básicos. Ah, eso está articulado con el eje temático de producción. Entonces comenzamos a ver o comienzan a ver cuáles son las comunidades o los sectores donde más problemas hay. Entonces, en ese sentido, aparte de lo único que tengo es las reuniones que he desarrollado en todo este proceso de la formulación de la propuesta con el alcalde, partiendo de la voluntad política. Segundo, también con la voluntad o el interés de los diferentes coordinadores o gerentes de los actores en participar en este tipo de iniciativas, una vez que ellos entienden realmente que de esta forma es cómo se puede complementar, o sea, cómo pueden contribuir a dar respuesta a una planificación que está liderando el gobierno local. Sumado a eso, el tema del acuerdo, bueno, viene a ser un formalismo, pero más allá de eso es todas las acciones que se pueden desarrollar en el marco, las decisiones que se toman a nivel de la mesa. La mesa en ningún momento viene a quitar protagonismo al gobierno local. No, no, no. La mesa viene a hacer un análisis de esa situación que vive el gobierno local y cómo puede contribuir a mejorar. Ahora, hay un punto muy importante en ese sentido, porque el fortalecimiento de capacidades es fundamental y entonces aquí se toman algunas decisiones. Por ejemplo, y eso es justo la reflexión que hace un espacio de esta naturaleza. Es, bueno, la municipalidad tiene una unidad de producción, sí. Ok. ¿Y quién lidera esa unidad de producción? Ah, me la lidera el amigo aquel que anduvo ahí pegando más afiches en la campaña, o me la lidera el promotor social. Bueno, pero ¿qué conocimiento tiene este promotor social o esta persona que anduvo pegando afiches en el marco de la producción? Usted está invirtiendo en producción, pero lo que está haciendo es dotando de insumos. Un ejemplo, solo estoy dando ejemplos. Y los productores siguen haciendo lo que han venido haciendo por décadas. Entonces, la mesa, este espacio permite hacer ese análisis y le sugiere, le dice, mire, alcalde, alcaldesa, si usted tiene una unidad de producción, lo lógico es que mínimo tenga a un agrónomo, a un ingeniero agrónomo que le lidere esa parte, esa dependencia de esa unidad. Ah, bueno, ¿qué pasa? Si esa persona no tiene la experiencia, entonces viene la mesa, porque los demás actores, ellos sí tienen ingenieros agrónomos, sí tienen especialistas en el tema y comienza en un proceso formativo. Entonces, en ningún momento es que la mesa como tal le va a quitar el protagonismo o la responsabilidad, en este caso del gobierno local, para el desarrollo de estas acciones. Entonces, en ese sentido, doctor, yo no tengo ningún temor en que la mesa vaya a ser un espacio que no vaya a ser sostenible o que no vaya a desarrollar acciones que realmente garanticen procesos de desarrollo a nivel de territorio, ¿verdad? Porque es justo, se trata de eso, de complementar, de generar algún análisis y decir, bueno,
La situación en el municipio, no tanto el problema es disponibilidad. ¿Verdad? El problema es más en consumo, en utilización. Entonces, cuando existe esa evidencia, cuando existe esa claridad, aunque un cooperante vaya con objetivos muy definidos para el tema de producción, pero si ve que ese no es el requerimiento o un problema, una necesidad de la población, ellos perfectamente pueden reorientar esos fondos. O sea, de eso es justo el espíritu de trabajar en este espacio de articulación, de poder homologar, de poder estandarizar, de poder llegar a consensos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, considero que es muy fundamental las dos cosas que le dije anteriormente. El primero, la voluntad política, que esa voluntad política lo que la refuerza es el grado de empoderamiento, de apropiamiento que existe en el marco de la SAN. Lógico, conociendo que sí tiene una estructura o una planificación que ha sido levantada desde las bases, con una problemática real, no como se estaba haciendo hace del 2017 para atrás. ¿Por qué? Porque hacían como, bueno, existía un PDM, solo cambiémosle y lo que necesitamos solo es mandar esto como un requisito para que nos hagan la transferencia. Ahora ya no, porque eso es reparable. Entonces, en ese sentido, pues considero que no hay ningún problema y que sí se garantiza la sostenibilidad de esta propuesta a nivel de territorio. Creo, Tiburcio, que sos viendo tu claridad, tu conocimiento, sos un sujeto de cambio, ¿no? Necesitamos gente así. Esa es la gente que transforma las cosas, ¿no? Las cosas pequeñas y las cosas grandes. Te felicito por esa actitud realmente, Tiburcio. Gracias, Por la claridad para expresar tus ideas. Muy bien.